Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza que nos han encaminado nuestros corazones hacia la presencia del Señor en adoración y alabanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Y una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, aquí unidos en espíritu, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones. Yo sé que ya lo has preparado por medio de la alabanza para recibir tu palabra. Te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, bendice nuestros corazones y bendice al oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, abran sus Biblias, por favor. El libro de Mateo, ¿verdad? Es el pasaje de Mateo. Mateo capítulo 21 que tenemos ahí. Capítulo 21 del libro de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 en esta mañana. Y vamos a dar principio a lo que llamamos la última semana del Señor, del ministerio, de la vida del Señor, del Dios hombre en el mundo, el Dios hombre. La última semana de la vida de Cristo, a partir desde el domingo de Palmas, que es hoy, hasta el domingo de Resurrección. Y muchas veces pensamos que nosotros como creyentes no podemos conmemorar esta semana porque otros la conmemoran religiosamente. Pero no es ese el punto. Ese es un evento que vamos a ver en este pasaje, planeado por Dios, ordenado por Dios, profetizado por Dios más de 500 años atrás, y luego Cristo lo planificó. Cada detalle de esta entrada a Jerusalén, Jesucristo lo planificó. Él fue específico, dio detalles específicos en cómo quería que se celebrara este día. Y en otras ocasiones el Señor no quería que fuese reconocido como rey de Israel. Pero en esta ocasión, como ya se aproximaba su última semana, ahora Él mismo prepara una celebración de una entrada triunfal en Jerusalén como el rey de Israel, como el Mesías prometido, como el Hijo de David, el Dios hombre hecho carne, Dios hecho carne. Entonces, este momento marca el principio de esa semana de la pasión de Cristo por las almas. Los días finales es la crucifixión y la resurrección, pero vamos a ver hoy en día una coronación del rey, pero una coronación humilde, sencilla, no como la coronación de los reyes de hoy día, de los seres humanos, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores entrando humildemente en Jerusalén. Y todo está siendo planeado por Jesús. Él está en control de esta entrada. Todo esto que usted y yo vamos a leer hoy, Él está en control de eso. Nadie está en control. Solamente aquí no controla nada los romanos, ni los griegos, ni los saduceos, ni los fariseos, ni todos esos feos. Nadie aquí organiza nada. Aquí el único que está organizando todo es Cristo Jesús. Amén. ¿Está claro eso? Bien, le estoy dando este preámbulo para que cuando leamos el pasaje usted pueda ver. Entonces es la inauguración de su reino. Él hace la inauguración de su reino, Cristo entrando como rey. Inaugura el reinado de Cristo, reinado en los corazones. No es un reino político. Entonces el planeamiento de esta entrada decepciona a muchos. Aún a sus discípulos los decepciona, porque dice, y nosotros esperábamos que fuera Él el que nos libertara o nos diera liberación de los romanos, pero ese no era el plan de Dios. Entonces tenemos que saber de que a veces
los planes de Dios decepcionan los nuestros, porque nosotros planeamos de una manera, pero Dios planifica de otra manera, para nuestro propio beneficio. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes, como que es la única vez que la Biblia enseña que el Señor haya montado en un asno, en un animal de carga. Es la única vez en la Biblia que se refiere a eso, no encontramos otro pasaje. En algunas otras ocasiones también le decía que Cristo quiso mantener su identidad de rey oculta, porque no era el tiempo todavía para manifestar y estaba encubierta, pero ahora que se aproxima la crucifixión, no más, Él declara que Él es el rey antes de la crucifixión, porque también en la cruz iba a ser escrito, este es el rey de los judíos, ¿verdad? Iba a ser escrito también ahí. Entonces él personalmente organiza este desfile. Es un desfile y el Señor lo organiza. Y en esa semana última de su vida, donde note bien que Él está anticipando, Él está celebrando, pero está anticipando su muerte y su sepultura y resurrección. Él sabe muy bien que a partir de este domingo de Palmas, ya va a ser camino hacia la crucifixión. Entonces imagina la ansiedad del Dios hombre, del Cristo hombre, que empezó él a sentir a tal grado que cuando se llegó el momento de orar ante el Padre, el día jueves, él estaba sudando como gotas de sangre, intercediendo y le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí en esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entregó su voluntad. Entonces, esta semana, este día, este domingo principia. Y toda esta semana, algunos la celebran religiosamente, pero eso no le resta méritos a la realidad. No toda la gente adora a Cristo auténticamente. No toda la gente adora a Cristo como producto de fe, sino de religión o de tradición. Y podemos ver ahí que muchos de los que quizá, porque no sabemos exactamente, precisamente, que gritaron Hosana, Hosana, después pudieron haber estado gritando crucifícale, ¿verdad? Pero es necesario tener una adoración auténtica basado en una fe auténtica. Entonces nosotros podemos adorar al Señor de esa manera. Entonces, 5 días antes de los clavos, 5 días. Póngase usted a pensar aquellas personas que han sido condenadas a muerte y que van a ejecutar ese momento y les quedan 5 días antes de morir. ¿Cómo pensará una persona 5 días antes de morir? 4 días antes de morir, 3 días antes de morir, 2 días antes de morir. Entonces, el domingo de Palmas estamos hablando de 5 días antes de la cruz, 5 días antes de los clavos, 5 días antes de los golpes, antes de todo ese sufrimiento que tuvo Jesús. Y en medio de todo eso, Él tenía que cumplir la palabra del Señor y tenía que haber una entrada triunfal en Jerusalén, porque había sido profetizado de que así iba a ser. Entonces tenía que ser así. Entonces, por eso le estoy dando esta pequeña introducción general del pasaje, para que usted empiece a comprender mejor a medida que empezamos a leer los versículos. Entonces el versículo 1 del capítulo 21 del libro de Mateo: cuando se acercaron, ¿a dónde dice? A Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió, no, note bien, es Jesús quien envía. Es una obra misionera de los discípulos del Señor. Entonces, Él está en control. Esta no es una casualidad, no es una coincidencia, no es un momento que lo tomó al Señor por sorpresa y que la profecía de una forma circunstancial, sorpresiva, lo toma a Él y tengo que cumplir eso. No. Esto está bien planeado por la soberanía y el plan de Dios. Entonces dice claramente que Jesús envió
2 de sus discípulos, escogió a 2 de sus discípulos. Él la pudo haber organizado de otra manera, pudo haber llamado ángeles para que la organizaran. No cabe duda que hubo involucramiento de poderes espirituales para proteger el cumplimiento de la profecía, eso está claro, pero envió 2 de sus discípulos diciéndoles instrucciones precisas del Señor. Y es lo que usted quiero que vea, por eso es palabra de Dios, es algo bíblico, es algo que Jesús lo hizo. Id a la aldea que está frente de vosotros. Instrucciones precisas, planificado por el Señor, dirigido por el Señor. Es el Señor mismo, Él es el verbo se hizo carne, Él es logos, la palabra, Él es el cumplimiento de las cosas. Dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego les dice, hallaréis, note bien, instrucciones precisas, claras, y hallaréis una asna atada. Les dio instrucciones, les dio clara visión de con lo que se iban a enfrentar y un pollino con ella. Entonces estaba un asna y estaba un pollino. El Señor no montó en los 2, solamente en uno. Pero habían 2 ahí, un asna y un pollino. Con ella. Desatadla y dice, traédmelos. Los 2 venían ahí. Los 2. El Señor montó sobre uno. Pero nosotros vemos en la figura y en tarjetas y todo, vemos una, pero aquí la Biblia dice que eran 2, pero solo montó una. Y luego dice, y si alguien, note bien, aún controla las respuestas, las apelaciones de las otras personas, en cómo tenían que contestarles. Y si alguien os dijere algo, decid. Esas palabras que iban a hablar los discípulos eran palabras con autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén. No es Jesús hablando, Él es la autoridad, Él es el Rey. Ahora está actuando como Rey, decid. Ahora ya no está diciendo, mira a ver si hay otra por ahí. No. Vas a ir donde la vas a encontrar atada y vas a hallar a un pollino ahí, ¿verdad? Su hijo, y vas a traérmelos. Y si alguien te dice algo, y si alguien os dijere algo, decid. ¿Qué dice? El Señor los necesita y luego los enviará. Amén. No dice el Señor, está hablando del que tiene autoridad, el que tiene el control. El Señor los necesita. Él tiene la autoridad. ¿Actuaremos nosotros así en nuestra vida, que cuando oímos la palabra del Señor, es el Señor el que está hablando como una aplicación? Apliquémoslo, porque si no lo aplicamos, solo vamos a leer la historia, el suceso, pero no traemos nada a nuestra vida. ¿Actuaremos, responderemos nosotros así, de esa manera, ante la autoridad de la palabra de Cristo, que cuando Él nos da mandamientos, respondemos nosotros de esa manera? El Señor dice... ¿O nos quedamos todavía tratando nosotros de razonar esa verdad y tratando de ver cómo podemos hacer para no cumplirla y todavía querer estar bien con Dios? Desarrollando nuestro propio criterio, nuestra propia expectativa de la verdad. En este caso no había otra alternativa. La única alternativa existente era había un asna y un pollino, y si te dijeren algo, di estas palabras: el Señor los necesita y os enviará. Y luego los enviará. Todo esto, fíjese bien, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, fíjese bien, decid a la hija de Sión, fíjese bien, hablando de Jerusalén o Israel, he aquí que dice, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene tu rey? Viene manso, no viene con pompa, no viene con extravagancia, no viene montado en un caballo de guerra, bien adornado como lo hacían los egipcios, como lo hacían los babilónicos. No venía así el Señor, no venía, Sión, tu rey no viene así.
Por eso, mire, para que Israel no haya podido ver que era el Mesías que estaba ahí, solo un grupo de personas que lo entendieron ni a plenitud y que no hayan entendido ni siquiera la palabra profética que estaba entrando el Rey de Reyes en medio de sus calles, y no lo entendieron cuando ya estaba escrito por el profeta 500 o más años atrás. Y no recibieron porque no aceptaban la palabra del Señor, como ellos decían. Y viene manso, en otras palabras, viene humilde, viene sencillo. No lo esperen como un conquistador. Esa entrada triunfal no es una entrada triunfal a derrotar a los romanos, es para establecer un reino espiritual. Viene entrando en los corazones, viene para transformar corazones, viene para perdonar pecadores, viene para rescatar a la gente que está condenada. Y no entendieron, y sentados sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces ahí nos damos cuenta que venía en el pollino, venía montado el Señor. Un animal de carga, como un burrito, un burrito. ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes venga en un animal de carga? No es lo mismo un caballo finos como esos de los que vemos ahora, que muchos de los que usan en los palenques para cantar, y todos esos charros mexicanos que cargan los mejores caballos, que tienen ese andar de que usted se queda sorprendido de lo que los caballos hacen. No, venía en un burro, que el burro lo único que sabe es caminar para adelante, y cuando se enoja se va para todos lados. De carga, se usa para carga, no para cargar gente importante, no para llevar gente importante cabalgando en ellos, sino para ponerle un bulto ahí para transportar de un lugar a otro. Eran como los pickups de hoy en día, su pequeña troquita, como usted le llame. Ahí llevaba su burro, y ahí viene el Señor montado en un animal de carga. Viene el Señor. No cabe duda que hasta el animalito se hizo manso ante la montada del gran rey que iba ahí, hermano. ¿Qué animalito más presumido es, hermano? Si ese animalito hubiera tenido una conciencia humana, hasta el día de hoy quizá hubiera un capítulo escrito de la presunción del animalito de carga. Pero él llevó al Rey de Reyes y Señor de Señores a Jerusalén. Lo llevó, y sus discípulos descendieron para ir a hacer lo que tenían que hacer. Entonces el Señor no es una víctima de circunstancias. Él está en control. Aún de detalles pequeños, Él está en control. Y eso es lo que quiero que usted vea, que el Señor está en control, y hay grandes lecciones aquí en este lugar. El propósito del Señor de usar a sus discípulos en su reino. Él quiere usar sus discípulos para que proclamen, como proclamábamos hoy, que Él es el Rey, que Él es el Señor de señores. Él quiere usar a sus discípulos. Él tiene mejores proclamadores, ángeles, voz de trompeta, que vuelan a la velocidad de su palabra. Hermano, pero no, Él quiere usar a sus discípulos. Él quiere que sean sus discípulos que clamen Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Entonces no es casualidad que el Señor quiera usar a sus discípulos en un acto de humildad, en una demostración del reino de Cristo de humildad. Él quiere usar a sus discípulos para que muestren la humildad del Rey. Por eso en nuestro tiempo de hoy es un tiempo de humildad. No nació en un hospital, nació en un lugar donde comían los animales. No se encontró en otro lugar para él cuando nació. Y ahora viene el Señor, entró por medio de la humildad, la humillación de Cristo. Humilde. Y nosotros no podemos encontrar, muchas veces es el lugar de la humildad en el reino de Cristo, en el servicio a Cristo. Todavía la propensión nuestra es orgullo. Estamos propensos a ser orgullosos, a ser tentados a tener orgullo.
Y el Señor muestra cómo es su reino, humilde. Y Él quiere usar a sus discípulos y les dio instrucciones precisas para obtener el asna. ¿Quién era el dueño? No necesitábamos saber quién era el dueño, sabemos que era una persona, pero Él manifestó su autoridad aún sobre el dueño del asna. Mostró su autoridad. Dile así y Él los dejará ir. Y el Señor ahí impuso su autoridad de rey a medida que Él planeaba. Eso. Jesús no es víctima pasiva de este momento. Él está orquestando su entrada. ¿Confiamos nosotros realmente? Esta es una aplicación para nosotros. ¿Confiamos realmente nosotros en la soberanía de Dios? Fíjese que muchos de nosotros no confiamos como deberíamos de confiar en la soberanía de Dios. Cuando nos llega un momento difícil, no descansamos en la soberanía de Dios. Queremos tener control nosotros. Queremos solucionar el problema, queremos cambiar las cosas o queremos que Dios las cambie rápido para que dejemos de sufrir. Y por eso mucha gente se va a las iglesias de pare de sufrir porque les ofrecen no sufrimiento. ¿Verdad? Están deseando parar el sufrir y por eso quiere decir de que no estamos confiando en la soberanía de Dios. ¿Qué tal si ese momento es uno de esos momentos que tú estás sufriendo cuando el Señor te dice, en el mundo tendréis aflicciones? Él te lo dijo. ¿Qué tal si es un momento que Él te está diciendo, toma tu cruz y sígueme? Y si tomas tu cruz y le sigues, ¿para dónde crees que vas? Vas a la crucifixión del yo, vas a la crucifixión de ti mismo, vas a la crucifixión de tus planes, vas a la crucifixión de tus deseos, de tus proyectos y todo. Y ahora estás rindiendo todo ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que hizo también una entrada triunfal en tu corazón. Él entró triunfalmente, derrotó al enemigo y puso en ti alabanza y tu luto se convirtió en baile para la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor hizo. ¿Estamos confiando en la soberanía de Dios? ¿Estamos confiando, estamos dependiendo de Él cuando las cosas no te salen bien? Cuando las cosas están mal, cuando las cosas están en peligro, cuando tu familia está en peligro, estás confiando en el Señor y decir, Señor, ahorita está horrible esto, está oscuro, está negro esto, pero yo confío de que tú vas a traer luz a este momento. Yo confío, Señor, que tú le vas a poner orden a este desorden, porque tú no eres un Dios de caos, sino que eres un Dios de orden. Y no eres Dios de confusión, sino un Dios de claridad para nuestra vida. ¿Estamos ahí? No me tiene que contestar, estamos si no quiere. ¿Estamos ahí en nuestro corazón verdaderamente? Porque los momentos difíciles van a probar nuestra fe. Los momentos difíciles van a determinar cuál es la fe que tienes. Si es una fe que solo canta Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, pero no tenían una comprensión plena de realmente quién era Jesús. No entendían quién era Jesús. Era Jesús. Era la palabra profética cumpliéndose de una forma específica que más adelante lo vamos a leer. Entonces, confiamos en la soberanía de Cristo en los detalles de nuestra vida, en los asuntos de nuestra vida. Confiamos en la soberanía del Señor. Señor, yo no sé cómo se va a solucionar esto, Señor. Yo no sé cómo va a salir esto, Señor. Pero confío en que tú estás en control. Si usted y yo podemos arribar ahí en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la decadencia personal, en medio de cualquier cosa que usted y yo atravesemos, si podemos arribar ahí y anclar nuestro corazón y que pedazos de ti estén cayendo a medida que estás en la cruz sacrificando todo tu yo y enfocándote en la voluntad y el propósito de Dios, lo habremos logrado. Habremos cedido a la autoridad del Rey de Reyes, al que dice, id y decid y así será. Si no arribamos ahí en nuestra vida diaria, no vamos a tener la paz
y la confianza que nosotros necesitamos en dependencia del Señor. Dependeremos de nosotros, dependeremos de nuestros trabajos, dependeremos del cheque, dependeremos de una persona, pero no estaremos dependiendo del Señor. Yo viajé por diferentes países del mundo hablando acerca de la misericordia. Pero tú te sientes impotente cuando llegas a ciertos lugares y ves gente hundidos en una pobreza. Ya ni siquiera es pobreza la que están viviendo, es miseria la que están viviendo. Yo vi unas casitas hechas de lodo con varas, cerca de donde pasaban las aguas negras y donde pasaban a llevar la basura, y yo entré en esas casitas y tenían bolsas alrededor de lo que habían rescatado del lugar. Literalmente yo vi gusanos salir de las paredes donde vivía esa gente. Y te ves impotente que quieres cambiar inmediatamente a eso. Quieres venirte acá, promover fondos y decir, voy a sacar a esa persona de ahí, le voy a hacer una casa y lo voy a llevar a otro lugar. Y te sientes impotente porque como esa persona son miles. No es una sola persona. Lo vi en diferentes países del mundo, viviendo un estado, ya no un estado de pobreza, sino un estado de miseria. Y lo único que me quedaba es guiar a las personas a confiar en el Señor. A confiar en el Señor y decirle, mire, el Señor conoce su situación, Él la está viendo, Él sabe que usted existe, conoce su nombre, conoce su situación. Por favor, le voy a pedir algo. Nosotros nos vamos a ir, pero levante sus ojos al cielo y mire que allá está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre en el trono de la gracia, esperando que usted entregue su corazón, sea que cambie la situación o no, pero Él está interesado en llevárselo a usted con Él y que usted también esté donde Él está. Y trataba de imponer esa verdad en sus mentes para que la procesaran. Porque yo me tenía que venir y tengo muchas imágenes aquí que a veces cuando estoy orando se me vienen, cuando estoy pensando se me vienen, o a veces cuando reviso las fotografías que tengo todavía las tengo ahí y digo, ¿qué será de esta persona? Cuando miraba a una madre que estaba con su niño con tumores cancerosos y ella también con tumores cancerosos y llorando, y se le miraba ya su estado, el estado del niño y el estado de la madre, y los dos abrazados muriendo juntos lentamente. ¿Qué haces? ¿Qué ofreces en ese momento? Ofreces una soberanía, ofreces dependencia de Dios, ofreces confiar en el Señor. Él tiene cuidado de los detalles de cada vida, Él está en control. ¿Cuánto más el de sus hijos? Amados hermanos, no entendemos nosotros. Por eso, mire, este pasaje da unas luces específicas para que nosotros entendamos lo que está sucediendo aquí y el mensaje para nosotros y cómo sus discípulos están interactuando con el Señor. Van para allá. Habían caminado varios, como unas 17 millas que caminaron juntos. Subieron como 3,000 pies de altura para llegar a Betfagé. No era cualquier caminata, fue una caminata específica. El Señor de 17 millas con sus discípulos para llegar a ese lugar y para hacer esa entrada triunfal en Jerusalén. Una caminata específica del Señor antes de llegar a ese momento. Yo no sé qué estás pasando hoy en tu vida, cuáles son las circunstancias. Yo te voy a decir, confía tu situación en el Señor. No importa cuál sea. No importa cuál sea la situación, por muy difícil que esté, a lo mejor van a haber consecuencias, a lo mejor van a haber tratos duros, pero en medio de todo eso confía en el Señor, como los 3 hebreos que estaban en el horno de fuego, pero estaban confiando en que el Señor los iba a guardar y los iba a proteger. Y sí los guardó el Señor y los protegió.
Y luego que ahí dentro, dice, estaba un cuarto, y ese cuarto era como el hijo, se miraba como el Hijo del Hombre. O sea que ahí estaba el Señor protegiendo a aquellos tres. Y salieron que sin ni olor a humo traían, y las cuerdas con que los habían atado se cayeron y calentaron el horno 7 veces más. Yo no sé a qué temperatura está tu horno. Yo no sé si estás atado. Y yo no sé si estás oliendo a humo, pero una cosa te voy a decir, Dios está en control. Él tiene control de cada detalle de tu vida, aunque tú no lo veas así, aunque tú no lo entiendas, Él está en control. Nada está fuera de su control. Todo está en control. Aun cuando parece que se te sale del control, eso es normal y muy natural que se te salga a ti del control, porque tú no tienes el control. Pero tú y yo queremos tener control. Queremos solucionar. Nosotros queremos ser la solución. No queremos depender de Dios para la solución. Entonces, Dios está en control. Versículo 6, 2 y 3 puntos claves ahí que debemos de confiar en la soberanía del Señor. Debemos confiar en esa soberanía. Versículo 4 y 5. ¿verdad? Todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Por qué no vamos a Zacarías? Yo sé que ese versículo toca después, pero ¿por qué no vamos a Zacarías? Capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Si usted puede ir conmigo, por favor. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti. Mire lo que dice, mire lo que agrega el profeta, mire lo que agrega, justo, ¿y qué más? Y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Específica, 520 años antes de Cristo. Zacarías 9:9. Por eso este libro es mesiánico, el libro de Zacarías, porque habla acerca de la llegada del Mesías. Pero ahora el Mesías prometido en Zacarías lo describe el carácter de este rey. He aquí tu rey, el título soberano de ahí, vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Él es justo, Él es salvador, Él es humilde. Qué humildad la de Cristo, hermano. En su última semana, 5 días antes de los clavos, 5 días antes de la lanza, 5 días antes de las bofeteadas que le dieron al Señor, 5 días antes de los azotes. Humilde el Señor, en su última semana, me quedan 5 días antes de morir. Póngase a pensar. Y el Señor cumpliendo. Muchos de los aspectos que esperaban la gente era político. Viene a salvarnos. Y él dice, no, yo no vengo a derrotar a los romanos. Yo vengo a derrotar el diablo, el pecado y la condenación del pecador. Eso es lo que yo vengo a hacer. Es más, él dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra. Porque la batalla que él libró, la libró para nuestros corazones, para deshacer las obras del diablo. Maravilloso. Entonces no se confunda con la tradición, con lo religioso, porque eso es lo triste. Lo mismo que pasó en ese tiempo está pasando en el tiempo de hoy, que hay religiosidad, pero no hay una verdadera fe en el Hijo de Dios, porque si la hubiera, entonces sería algo diferente para ellos. Zacarías lo dice claramente, no viene con ropas reales, no. Entonces Jesús cumple la profecía con precisión. Está cumpliendo la palabra profética que el Padre reveló a través de los profetas.
En los antiguos tiempos, dice Hebreos capítulo 1, el Señor nos hablaba por medio del Padre y los profetas, pero ahora por medio del Hijo Jesucristo. Por medio del Hijo Jesucristo. Y los discípulos fueron y hicieron tal como Jesús les dijo, y el Cristo Rey de gloria, como cantábamos hoy, el Cristo de gloria que merece todo, se viste de humildad. Se vistió de humildad cabalgando. Ahí viene el Rey. Será muy diferente cuando venga en su segunda venida. Su segunda venida no va a ser igual. Su segunda venida va a ser muy diferente. No va a ser lo mismo. Si quiere vamos a Apocalipsis capítulo 19. Porque yo quiero que usted vea la segunda venida después de la tribulación y grande tribulación, que Él viene para finalizar los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y ahora viene el Señor, no es el mismo que viene del capítulo 6, porque el capítulo 6 es el anticristo, pero el capítulo 19 es Cristo. Versículo 11 en adelante del capítulo 19 de Apocalipsis dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Hoy sí ya no viene en un asno. ¿Ya entendió? Hoy ya no viene en un asno. Ahora viene cabalgando en un caballo que blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y ¿qué? Y pelea. Este ya no es el mismo, porque este ya es el Rey glorificado. El Cristo glorificado. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Si usted no sabe montar en caballo, no se preocupe. Un día vendrá montado en caballo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ese es el Rey que nosotros adoramos hoy. Pero ¿cómo lo vieron entrar humilde, montado en un burrito, animal de carga? ¿Quién es este? ¿Qué hacen cantándole a este que viene montado? No, espérate, todavía falta cuando venga montado en un caballo blanco. Y nosotros con él, porque viene para establecer su reino. Ahora sí, un reino literal, donde va a regir a las naciones. Ahora sí, todas las naciones van a estar a sus pies. Y Él va a juzgar con justicia, con juicio. Esto no es lo mismo que la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es una entrada distinta. Allá entró en Jerusalén. No es la misma entrada al mundo cuando entró en el tiempo humano y nació allá en un pesebre. Esta es una entrada en la historia humana totalmente diferente. De aquí empieza el fin para las naciones y para los impíos. Pero su iglesia viene con él para establecer el reino. Amén. No, usted no se goza. Le digo que viene con él y no se goza. Cuando se muera lo va a entender. Y esté con Cristo Jesús. Esperaban liberación política. Y 2 de sus discípulos después de la resurrección caminaban juntos a Emaús. Y podemos ver eso en Lucas 24, 21. Si me pueden poner ese pasaje, por favor, de Lucas 24, 21. Ya no sé ni en qué orden de los versículos voy, hermanos, pero tenemos gente eficiente allá atrás que nos ayuda. Capítulo 24, versículo 21. 2 de sus discípulos
Esta fue la decepción de 2 de sus discípulos y posiblemente la de todos y de muchos. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que esperábamos. Es lo que esperaban ellos, no era lo mismo que Jesús estaba haciendo. Él estaba redimiendo a Israel, pero no de los romanos. Querían un movimiento político, querían una entrada política de Cristo, venciendo con su espada y muchos seguidores de los judíos con Él y derrotar a los romanos y ahora a establecer el reino con Israel. No, todavía no era el tiempo. Y ahora además de esto, dice, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, ya tiene 3 días de muertos, no, ya no pasó nada. A veces, hermano, nuestros planes y nuestras expectativas son muy distintas a las de Dios. Y tenemos que entender eso. Tú planeas una cosa, dice la Biblia que del hombre son sus pensamientos, mas de Jehová el enderezar ¿qué? Sus pasos o sus caminos. Piensa todo lo que quieras, te van a enderezar. Planea todo lo que quieras. Dios va a ordenar tus planes. En Santiago dice los ricos y los empresarios, dice, iremos a la ciudad el próximo año y haremos negocios y ganaremos y esto. Y luego contesta Dios, dice, ¿por qué más bien no decís si el Señor quiere? Si Dios lo permite. Deberías de hacer planes pensando en la soberanía de Dios, que Él está en control. Tú dices, voy a ahorrar dinero, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y mucha gente no incluye a Dios en los detalles de sus planes. ¿Por qué más bien no decimos, Señor, esto es lo que yo quisiera hacer, pero ¿es esto conforme a tu voluntad, Señor? Y lo que no sea conforme a tu voluntad, Señor, por mucho que me guste, Señor, estoy dispuesto a cambiarlo, a dejarlo. Pero no. Nosotros hacemos planes aquí en esta tierra, te lo he dicho otras veces, como que aquí vamos a vivir toda la vida. Pero no. Versículo 6, y los discípulos del capítulo 21 de Mateo, y los discípulos fueron y hicieron como Jesús, ¿qué dice? Les mandó. No quiere decir que les instruyó. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue? Fue una orden, ¿no? Es un imperativo. Les mandó. El indicativo era, vas a hallar un asna allá. Ese era el indicativo. Pero el imperativo es que hicieron, obedecieron, tal como Jesús les mandó. ¿Obedecemos nosotros sus imperativos así, sus mandamientos de esa manera, tal como el Señor nos mandó? Y trajeron, versículo 7, el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pero no se sentó encima de los dos. Eso es lo que hay que entender. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de quién. Eso sí lo entendieron, y fíjese bien, por palabra profética y por revelación de Dios a sus vidas, que era el hijo de David, el Mesías prometido. Por lo menos eso lo entendió este montón de cabezones que iba ahí en ese desfile. Por lo menos eso lo entendieron, que era el Mesías, que era el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Humilde el Señor. Salmo 118, versículo 26 también lo dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová.
que era cantado todos los años en la Pascua, era cantado este año, este Salmo 118 era cantado en la Pascua. Cuando Israel celebraba su Pascua, cantaba este salmo. Qué maravilloso, hermano, ver la palabra profética revelada a nosotros, esta revelación que tenemos hoy en su cumplimiento, Cristo, para bendecir nuestras vidas. Y nosotros lo tomamos en poco, que este día, hermano, hace más de 2000 años atrás, este día domingo de Palmas, hermano, fue un domingo en que Jesús entró en la intensidad de la última semana. Entró Jesús y fue por ti y por mí. Y nosotros, la gente que dice no comas carne, no comas pescado, que no comas esto, que no comas el otro. Yo no veo ninguna instrucción que no coma nada. Es cuando más comes. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esto conmovió la ciudad. Trajo confusión a la ciudad. La ciudad estaba confundida. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no había una celebración que no estaba, para muchos no estaba acompañada de fe. Para algunos ahí estaba acompañada de fe y cantaban y gritaban lo mismo que dijo el profeta. Dios puso palabra en las personas, de acuerdo como el Salmo también. Pero para muchos no era una celebración acompañada de fe, verdaderamente confiando en el Hijo de Dios. No todos los que se maravillan de Jesús, fíjese bien lo que le voy a decir, no todos los que se maravillan de Jesús lo conocen verdaderamente. Es más, hay religiones hoy día que hablan de Jesús, pero cuando tú les preguntas acerca del Jesús de que ellos hablan, no es el mismo Jesús en el cual tú y yo creemos. Porque han hecho de Jesús su propio Jesús. Oh, es hermano del arcángel Miguel. Oh, es creado. Cuando él nació, ahí lo formaron. No, el Hijo es eterno. Él siempre ha sido Hijo por toda la eternidad. Él se manifestó, la tercera persona la segunda persona de la Trinidad se manifestó de esa manera, como Dios hombre, fue encarnado. A eso le llamo la encarnación, donde tomó naturaleza humana y naturaleza divina. Pero cuando tomó la naturaleza divina, nunca perdió la naturaleza. Cuando tomó la naturaleza humana, nunca perdió la naturaleza divina, porque Él es Dios. Por eso se le llama el Dios hombre. Plenamente hombre, plenamente Dios. Lo cual se le llama también como la unión hipostática, que dos naturalezas unidas en una sola persona. Es algo maravilloso. Hemos estado estudiando los jueves acerca de esta unión hipostática de Cristo. En las Sagradas Escrituras está claramente descifrado. Hermano, es algo maravilloso. Y hasta el día de hoy, fíjese bien, hasta el día de hoy, el Señor tiene esa naturaleza humana glorificada. Resucitó y con un cuerpo glorificado. Qué maravilloso. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Espero que este mensaje le ayude a usted, amado hermano, a confiar, y hemos visto varios principios bíblicos que son muy beneficiosos para nosotros, como la obediencia, la humildad, el confiar en la soberanía del Señor, los detalles del Señor, cómo el Señor planea nuestra vida y Él está en control de nuestra vida, cómo le vamos a responder nosotros a Él. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Lo declaramos como el Rey de Reyes basado en fe o simplemente en un conocimiento cognitivo, intelectualmente? ¿Cómo lo declaramos nosotros? Usted personalmente debería de responder quién es Jesús para usted. ¿Quién es Jesús verdaderamente?
Esa respuesta tiene que estar clara. Una respuesta incompleta es indicativo de una fe incompleta. Y una respuesta incompleta es una fe incompleta. Entonces necesitamos entender esta verdad. ¿Confiamos en la soberanía de Jesús en los detalles de nuestra vida? Nuestra comprensión de Jesús debe de estar basada en las Escrituras, no en expectativas personales, sino basado, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Cuando usted cree lo que dice la Biblia acerca de Jesús, usted tiene una verdadera fe. Pero si no cree como dice la Biblia, usted a lo mejor tiene un Jesús, pero no es el mismo Jesús de la Biblia. Usted tiene que creer en el Jesús de la Biblia. Eso es importante. No adoramos a Jesús por lo que queremos que Él sea, sino que adoramos a Jesús por lo que Él es. Por eso le adoramos. Lo hemos declarado Rey claramente sobre cada aspecto de nuestra vida. Amén. Podría decir, no, yo lo he declarado Rey, Él es mi Señor, porque hay algunos que dicen, Él es mi Salvador, pero todavía no mi Señor, porque todavía hay cosas en las cuales yo señoreo. ¿Ah? Pero el señorío de Cristo tiene que estar en cada partícula de tu vida. Eso no es de la noche a la mañana. No quiero que te vayas desanimado. No quiero que salgas de aquí diciendo, no, pues yo estoy perdido. No, recuerda que la vida cristiana es progresiva. Cada día nos vamos rindiendo y rindiendo. Es un proceso de toda una vida. Va a venir Cristo por nosotros y no hemos terminado. Porque no eres tú el que principia la obra ni el que la termina, sino que dice la Biblia que el que comenzó la obra, Él la terminará. Amén. Nos ponemos de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Así que come y bebe para la gloria del Señor. No te prives. Ahora, si eres religioso, pues solo pescado vas a comer. No. Amado hermano, servimos a un Cristo glorioso. Adorémosle en espíritu y en verdad. Cantemos alabanzas a su nombre. Gocémonos, hermano. Olvídese qué piensan de usted, de que cómo levanta su mano, adora y ora, canta. Olvídese usted de eso. ¿A usted qué le importa lo que piense fulano, sutano? Preocúpese qué piensa Cristo. De su fe, de su convicción. Padre, bendice tu iglesia. Que esta semana sea una semana, Señor, en memoria de ti, en honor a ti, para la gloria de tu nombre, en reconocimiento de tu favor y de tu gracia por nosotros. Bendice tu iglesia, la cual tú amas y quieres tanto porque la compraste con tu sangre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.